teniendo entendimiento acerca de lo que la palabra nos deja ver del apóstol Pedro y cómo nos enseña principios allí que podemos aplicar en nuestras vidas. Dirígeme, Señor, ayúdame a estar sometido bajo la autoridad de tu palabra y que sea algo rico para nuestro espíritu y edificante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Antes de entrar en la vida de Pedro, ahí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces llega una escritura, usted lee esa escritura y se fascina con lo que dice allí y sigue leyendo y dice, pero no, necesito regresar a esta escritura. Y otra vez sigue leyendo y así estoy, como que no puedo salir de aquí por la importancia. Cada vez que leo este capítulo entero, el capítulo 10, lo que el Señor enseña allí de lo que tiene que ser el discípulo, lo que el Señor establece acerca de lo que tiene que ver con la iglesia, con el lanzamiento de la iglesia, el comienzo de la iglesia, y me lleva de regreso aquí y quiero mirar despacio y ahorita, aunque voy a hablar de Pedro, quiero hacer un repaso de lo que hemos visto en general de todos los discípulos. Y algo que voy a hacer es, cuando vamos a mirar, voy a mirar el picture, como el panorama amplio de todos ellos, y después vamos a ir reduciendo eso hasta quedarnos con Pedro, hasta concentrarnos en Pedro. Entonces, tiene sentido lo que estoy haciendo al principio, porque quiero llegar allí. No es como que quiero llenar algo para hacer una introducción, tiene un propósito, ¿sí? Yo creo que el aire lo podemos poner, hay 3 aires que sirven aquí, ese y ese, y sería bueno. O ya está así, ya no se puede más, ok. Ok, listo, ok. ¿Ves que en la casa no se pone menos de 75? ¿Qué, brother? No, está bien así. Ok, entonces el título es Pedro, apóstol de Jesucristo, Mateo 10:2. La semana pasada vimos la presentación de los 12 en cuanto a su carácter, la diversidad de personalidades, de background, la diversidad en los 12 seguramente que tuvo que ver en el éxito del evangelio predicarse por todo Israel y de allí esparcirse al mundo. Mateo es el único evangelio que se refiere a los discípulos, a los 12 como discípulos y como apóstoles. Los demás los llaman discípulos, pero él le llama también apóstoles. Cuando son elegidos por Jesús, son enviados primero como discípulos y así permanecen todo el tiempo durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo muere y resucita, son enviados como apóstoles. Hay un cambio allí en ellos. Vimos que el discípulo es un estudiante, uno que sigue al maestro, se pega a él, le pregunta, quiere aprender, y el apóstol es uno que es enviado. Pero los apóstoles, en relación con los 12, más Pablo, ellos han recibido una autoridad diferente, han recibido una capacidad ministerial diferente, en eso se diferencian, ¿sí? Son líderes que fueron enviados a establecer el fundamento doctrinal de la iglesia, es el mismo fundamento que enseñamos hoy en día, ¿sí? La iglesia se sostiene ahora en eso. Y en Apocalipsis 21:14, mire lo que dice ahí, cómo Mateo 10 es tan importante, hermanos, aún hasta Apocalipsis vemos la importancia de Mateo 10. Apocalipsis 21:14, Juan está narrando la visión que tiene, que el Señor Jesucristo le da de las cosas del cielo, y aquí está describiendo la Nueva Jerusalén. Y mire lo que dice de los cimientos de Jerusalén. Y el muro de la ciudad, 21:14, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aún en la Nueva Jerusalén son mencionados ellos como el fundamento que sostiene la ciudad. Sobre eso se sostiene. Como apóstoles, ellos tenían la autoridad con que ellos enseñaban, era la misma autoridad con que el Señor Jesucristo enseñaba. Jesucristo les delegó esa autoridad, por esa razón, cuando ellos escriben las cartas, cuando ellos enseñan, queda escrito, queda plasmado como revelación de Dios, igual como cuando Jesucristo hablaba, ¿sí? Los 12, la importancia de ellos la encontramos también en que son mencionados antes de Pentecostés, durante Pentecostés y después de Pentecostés. Pentecostés es en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre 120 creyentes, y entre esos 120 ahí están los 12. 11 que quedaron porque Judas murió y fue reemplazado por otro, ahí quedan los 12. Entonces, es el momento crucial
cuando nace la iglesia en Pentecostés. Entonces por eso menciono antes, en y después de Pentecostés. Son mencionados ellos, ¿sí? Ellos proveen el liderazgo en la distribución de los alimentos en Hechos 6. Establecen a los diáconos, los servidores. Efesios 2:20 los menciona como el fundamento. Vamos a mirar rápido esas escrituras, en que esta es mi introducción, pero para que vean la importancia de lo que viene aquí en Mateo 10 y por qué nos quedamos tanto tiempo ahora en eso. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice los apóstoles y los profetas? Los apóstoles son el fundamento en el Nuevo Testamento. Los profetas son el fundamento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay apóstoles, nomás hay profetas. Entonces Dios da el mensaje por los profetas y en el Nuevo Testamento lo da por los apóstoles. Y ese es el fundamento. Entonces la iglesia necesita el fundamento de los profetas, el Antiguo Testamento, el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento, ¿sí? Fueron hombres llamados santos apóstoles en otra escritura. Miremos Efesios 3:5, ahí mismo cerca, dice, ministerio, voy a leer desde el verso 1 para entender el contexto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el misterio es la revelación de Cristo, quien es Cristo, y el establecimiento de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Dice que por medio de los santos apóstoles. Entonces está hablando de que ellos recibieron revelación, es decir, tienen una autoridad especial y tienen un trato especial de parte del Señor para dar revelación, establecer ese fundamento, pero también los llama los santos apóstoles. Cuando Pablo se refiere a ellos como santos apóstoles, está hablando del carácter de los apóstoles. ¿Se acuerda la semana pasada en qué quedamos con el carácter de los apóstoles? Eran orgullosos, eran envidiosos, querían tomar el primer lugar, estaban bien torcidos. Pero este tipo de expresión muestra el cambio que Cristo hizo en ellos, los transformó en personas completamente diferentes. Cuando dice los santos apóstoles, no solamente dieron la enseñanza doctrinal, pero sus vidas representaron santidad. Ellos establecieron el principio de enseñanza, pero también el estándar en cómo vivir una vida de santidad, una vida agradable al Señor. Entonces, importantísimo para la iglesia cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, notamos eso en él, aunque él siempre se añade allí a ese grupo. Yo no creo que él es de los que menciona Apocalipsis, tiene otra función que era con los gentiles. Entonces estos hombres fueron hombres virtuosos, de buen testimonio, aprobados por Dios, transformaron al mundo con el mensaje del Evangelio. Ellos no fallaron en lo que Jesucristo les encomendó y hoy empezamos con uno de ellos. Sí, fueron transformados completamente. Mateo, cuando empieza a hablar de los 12, los presenta en pares. He estado mirando todos los comentarios que tengo, son varios, y en todos hay un énfasis marcado en esto y quise detenerme un poquito aquí, porque esto nos va a ayudar a llegar a donde queremos llegar hoy. Los presenta en pares en griego, cuando está escrito en griego, así es. Mateo 10:2, vamos a ir allí, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y así los presenta en pares, es lo que hace. Y cuando los presenta en pares, presenta 3 grupos de 2 pares cada uno. O sea, 4 por grupo. 4 por 3, 12. Ahí están los 12. Esos 3 grupos. El primer grupo es Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. El segundo grupo, allí en Mateo 10:3, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Hasta allí, ese es el segundo grupo. Lista de 4. Ahora los últimos 4, la tercera lista,
empezando en la mitad del 3 y hasta el 4, dice: Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, otro par, Simón el cananita, Judas Iscariotes. Entonces, ¿por qué es importante mirar estos tres grupos? Es importante porque nos presenta principios de discipulado y principios de relación entre líderes con sus discípulos. Yo lo veo así, porque Jesús es el líder de todos ellos. Pero en el primer grupo, Pedro es el líder de ese grupo. En el segundo grupo, Felipe es el líder de ese grupo. Y en el tercer grupo, Jacobo es el líder de ese grupo. El primer grupo, sabemos que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Cuando miramos el segundo grupo, sabemos menos de ellos. Cuando llegamos al tercer grupo, no sabemos casi nada de ellos. Solamente menciona sus nombres, con excepción de Judas Iscariote, que él traicionó al Señor, aunque no hay mucho que verle a él. Entonces, hay un orden que el Señor Jesucristo, una estructura. No es como que los llamó y ahí van los 12 todos revueltos. No, hay una estructura entre ellos. Una estructura que el Señor estableció. ¿Sí? Y esto es importante porque cuando llegamos, si fuéramos a Hechos 2, Hechos 1 y Hechos 2, hay 120 discípulos que están esperando la manifestación del Espíritu Santo. 120 discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Todos eran discípulos del Señor Jesucristo. Pero de esos 120, Jesucristo escogió 12. Hay 120, ¿cuántas personas hay en esta congregación? 120, nos parecemos. Pero de esos 120 el Señor escogió 12. 12 era el círculo más cercano de Él. Pero cuando miramos los 12 divididos en estos tres grupos, el primer grupo era el grupo bien íntimo con el Señor. Donde está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y de esos, cuando miramos ese grupo, el primer grupo de 4, hay 3 en particular que están más cerca del Señor. Con la excepción de Jacobo están la excepción de Andrés, están Pedro, Jacobo y Juan. Porque cuando es la transfiguración, ellos 3 están con el Señor. Cuando es la resurrección de la niña de Jairo, ellos están con el Señor. Pero de esos 3, dice que Juan era el discípulo amado. Dice que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor porque ellos comían, las mesas estaban en el piso. Le llama el discípulo amado. Pero Pedro era el que estaba más cerca de todos, del Señor. Más que todos los demás discípulos. Entonces, miramos la elección del Señor, el llamado de los 12 y la relación de Jesucristo con ellos. Y vemos que es muy normal que hay círculos más cerrados que otros círculos. Pero yo no estoy promoviendo algo insano con esto. Lo que quiero ver es el orden natural que el Señor nos está presentando en las Escrituras de la formación de líderes. ¿Sí? Es natural que la relación entre unos y otros es más cercana a veces. Hay un círculo primario, ¿sí? Esos son Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que ya lo habíamos mencionado. Y es bien interesante porque cuando Mateo menciona a los 12, en Mateo 10, 4 de ellos ya fueron elegidos, que son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. En Mateo 4, del 18 al 22 está eso, ya eso lo estudiamos antes, así que no vamos a ir allí. Entonces, de todos ellos, Pedro es el principal. Pedro es la cabeza de los 12, Pedro es el líder de los 12, Pedro es el vocero de los 12. Entonces nos vamos a centrar ahora en Pedro. Nos vinimos de lo más ancho y nos fuimos a lo más angosto. Ahorita nos quedamos con la persona de Pedro. Vamos a ver cómo era Pedro, ¿sí? Y antes de estudiar acerca de él, algo importante. Los 12 eran igual en valor delante del Señor, pero no en función. Hay una diferencia en función. Pedro es un líder igual con los demás líderes, pero él es el principal o es el mayor entre iguales, así se llama. Igual el gobierno de la iglesia, así se considera. La iglesia es gobernada por ancianos. Todos los ancianos tienen la misma capacidad, la misma autoridad, pero hay un principal entre iguales. Hay como uno mayor entre iguales, uno que tiene un poco más de influencia, más palabra. En este caso es Pedro aquí, regresando aquí a las Escrituras. Sabemos que Pedro era un pescador. Mateo 4:18 dice eso. En Marcos 1:17 Jesús lo llama y le dice que lo hará
ahora pescador de hombres, le está mostrando el nuevo propósito en su vida. Es pescador de hombres, o sea, alguien que proclama el Evangelio. Sabemos que Pedro estaba casado porque Mateo 8:14, Jesús sana a la suegra de Pedro, ya vimos esa parte. Es el más sobresaliente de todos los discípulos. El nombre de Pedro, si usted hace un estudio del nombre de Pedro en las bibliotecas electrónicas, el nombre de Pedro sale segundo después del nombre de Jesús, en las veces que se menciona en los evangelios, así de prominente era él. Pedro habló más que ningún otro discípulo. El Señor habló con Pedro más que con cualquier otro de sus discípulos. El Señor reprendió a Pedro más que a cualquiera de sus otros discípulos. Y Pedro es el único de todos los discípulos que se atrevió a reprender al Señor. Obviamente no le fue bien cuando hizo eso. Pedro fue el primero en confesar el señorío del Señor Jesucristo en Mateo 16. No vamos a ir allí ahora, ¿sí? Y lo hizo más después que todos los discípulos. Pero también Pedro fue el que más negó al Señor Jesucristo. Ninguno es tan reconocido, tan bendecido como Pedro, y también ninguno de los discípulos es llamado Satanás, no más Pedro. Es interesante la vida de Pedro. Si usted mira la vida de Pedro, nomás lo que acabo de leer. Pedro es un extremo aquí y otro extremo acá. Dice unas cosas bien acertadas: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y después, Señor, que no te pase esto. Y Jesucristo le dice: Satanás, apártate de mí. 2 o 3 versos después de que hace semejante declaración. Pedro era el que era más conocido de todos. Si usted mira la personalidad de Pedro, era un revoltijo, era como si hubiera una tormenta, siempre una manifestación de algo, siempre diciendo algo, siempre haciendo algo. Y uno diría, este no es un caso fácil para formar un líder de allí, pero parece que ese es el material que el Señor Jesucristo necesitaba. Y quiero mirar un poco más eso en detalle, porque Pedro demostró ser un líder desde el principio. Y el Señor vio eso en él y empieza a tratar con él de una manera especial. Cuando digo una manera especial, cuando un hombre es preparado en el liderazgo, el trato para ese hombre es especial. ¿En qué sentido? Se le pide más, se le exige más, se le reprende más, se le confronta más, porque se espera más de él. Yo recuerdo cuando trabajaba como machinist en Campbell, en el área de la bahía, y hubo algunos cambios en la compañía. Se hizo un review de mi trabajo. Yo no sabía cuál era el propósito de lo que estaban siguiendo, pero me di cuenta que estaba bajo la lupa. Cualquier cosa que hacía, ahí el manager estaba encima de mí. Y llegué a un punto donde ya quería salir de ahí, ya estaba como que explotaba. ¿Por qué? ¿Por qué a los demás no los tratan así? A mí sí. Y era que me estaban preparando para ser supervisor en la compañía. Y fue lo que el Señor usó para tratar mucho con mi carácter allí. Siempre cuando alguien es escogido en liderazgo, a esa persona tiene que demostrar que puede soportar más. Pedro soportó más que los 12. Todo el tiempo fue así en la vida de él, y el Señor le da un trato especial. Y cuando digo trato especial, no me estoy refiriendo que le dio preferencia o que le pasó por alto todas sus faltas, pues al cabo tiene un trato especial. No, le exigió más. Entonces aquí hay principios bien claros acerca de cómo formar un líder. Al que más se le da, más se le pide. Pedro, miremos características de él. Pedro siempre quería saber más, siempre andaba preguntando, muchas preguntas. Y eso es característico de un líder. Siempre quería saber más, siempre quería saber el por qué, o cómo, o qué significa esto. Los que casi no preguntan, generalmente es porque no les interesa saber más. Y los que preguntan mucho es porque ven problemas, ven situaciones, quieren solucionar algo, quieren entender mejor por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Pedro pregunta, por ejemplo, por la interpretación de la parábola del siervo fiel y el siervo infiel en Lucas 12:41. Pregunta acerca del perdón en Mateo 18:21. El Señor enseña el perdón y Pedro se levanta y dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi compañero? ¿Hasta 7 veces? ¿Sí fue lo que dijo, no? 7 veces. Y Pedro está
vemos, Pedro quiere saber más de lo que Jesús dijo, pero también, como es un líder, él quiere imponer lo que él piensa. Esa es la actitud que se ve en Pedro. Y el Señor dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7, 449 veces tienes que perdonar. Claro, no es el número, pero está diciéndole, no es como tú crees, pero te voy a enseñar cómo es. Y el Señor le responde a él. Pedro pregunta en Mateo 15:15 acerca de lo que contamina al hombre. Dice, Señor, explícanos, ¿qué significa esto? El Señor le dice, hombre de poco entendimiento, lo trata duro, pero le empieza a explicar. Cuando Jesucristo habla proféticamente acerca de su venida, Pedro quiere saber más acerca de eso en Marcos 13, versos 3 al 4. Preguntó sobre el galardón. En Mateo 19:27 dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, dejamos nuestras casas, dejamos a nuestra familia. ¿Cuál es nuestro premio? ¿Qué tenemos? Siempre quiere saber qué más hay allí, qué más hay allí. Y el Señor responde a su pregunta. En Marcos 11:21 pregunta, cuando se secó la higuera, dice, Señor, ahí está la higuera, mira, se secó. Fue el primero que notó cuando Jesús maldijo la higuera. Al día siguiente regresaron, pasaron por allí y Pedro es el que dice, mira, siempre está notando, siempre está viendo, siempre está preguntando, siempre está anunciando, siempre está interrumpiendo, siempre que está allí adelante. Le hace preguntas al Señor después de su resurrección. Y una de esas preguntas es cuando el Señor va con ellos en el libro de Juan y le dice, Pedro, tú cuando termines tu ministerio te van a atar, te van a llevar. Está hablando de su muerte, va a ser un mártir por causa del Evangelio. Pedro está caminando con el Señor Jesucristo. Juan viene ahí pegadito de ellos porque Juan siempre estaba cerca del Señor. Le dice, ¿y este qué? ¿A este no lo vas a mandar a morir así también? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Si él queda con vida hasta que yo regrese, ese no es tu problema. Entonces Jesucristo siempre le contesta a Pedro, pero le contesta directo al corazón porque está formando el carácter de este hombre. Pero Pedro, como es un líder, Pedro no se aguanta, siempre está hablando, siempre está diciendo, siempre está preguntando, todo el tiempo lleno de características, lleno de preguntas, lo que es característico de un líder que está en formación. Pedro también tenía mucha iniciativa. Cuando Jesús pregunta, ¿quién es el Cristo? Pedro dice, yo. ¿No han visto a los niños en las clases? ¿Quién sabe yo? Siempre está diciendo, yo. Entonces, Jesús dice, ¿quién es el Cristo? ¿Qué dice la gente que es el Cristo? Unos dicen que eres esto, otros dicen que es el otro, y ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es la declaración más importante que un ser humano ha hecho en la historia de la humanidad en ese punto. Mateo 16, Pedro está contestando, está haciendo esa declaración. Y el Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Yo creo que a veces Pedro hablaba y decía, ¿qué fue lo que dije? Pero ¿lo dije bien? A veces decía, ¿y para qué hablé? Pero ya lo había hecho. Cuando Jesús en Marcos 5 va caminando entre la multitud, dice que la multitud lo aprieta, y en la cultura del Medio Oriente y en la cultura hispana a veces se nota eso cuando usted está en fila, en una línea, ¿cierto? En el banco, en la cultura hispana todo el mundo está pegado y apretado y empujando. Si se sube el autobús todo el mundo está apretado. Aquí no. Aquí usted va al ATM y alguien está muy cerca y lo miran feo porque ¿por qué estás tan cerca de mí? Pero no en México, ni en Colombia, ni en nuestros países. En el Medio Oriente así es. La gente se aprieta y van caminando todos juntos, están empujando a Jesús. Todos quieren estar cerca de él y Jesucristo dice, ¿quién me tocó? ¿Quién es el que habla? Pedro. Señor, ¿no ves que todo el mundo te está empujando? ¿Por qué preguntas que quién te tocó? Siempre Pedro tiene algo que decir. Siempre Pedro está ahí de primero. No la piensa dos veces, es rápido, es ágil, tiene iniciativa. Todo el tiempo tiene iniciativa. También era un hombre de acción y de compromiso. Siempre estaba en el lugar adecuado, a la hora adecuada, en el momento adecuado. Era parte de la acción generalmente. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, que lleva a 3 de sus discípulos, los más cercanos, en Marcos 5:37. Estuvo presente en la transfiguración cuando estuvo en Getsemaní. ¿Y qué dice cuando está en Getsemaní? Señor, hagamos una ramada para ti, para Moisés, para... Siempre quiere hacer algo, siempre toma iniciativa. Esto está pasando, tenemos que hacer esto.
El Señor lo manda a él y a Juan a preparar el lugar para la última Pascua en Lucas 22:8. Pedro era un hombre comprometido, del todo comprometido con el ministerio de Jesús. Era un hombre que se había dado del todo y lo manifestaba continuamente. Todo el tiempo el Señor sigue trabajando con él, el carácter de Pedro. Lo confronta, lo felicita, lo reprende, lo exhorta, lo anima, ora por él, le enseña, le delega. Todo el tiempo Jesucristo está trabajando con el carácter de Pedro. En Juan 6, 66 a 69, vamos a mirar allí, vamos a detenernos un poquito aquí. Juan 6, de 66 a 69. Y obviamente vamos a hacer la transición entre lo que vemos ahorita de Pedro en su humanidad, toda esta disposición, toda esta iniciativa, todo este preguntadero, todo esta estar siempre hablando. ¿En qué queda esto? ¿Qué hace el Señor con él? Pero en Juan 6, 66 a 69 hace una declaración y tiene que ver con la que mencioné ahora, pero miremos en detalle. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Jesucristo empieza a hablarles de una parte de su vida que la multitud no le gusta. ¿Sí? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No se refiere a los 12, sino a la multitud que lo seguía. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quién creen que respondió? Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, y miren la declaración que Pedro hace aquí. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué declaración la que Pedro está haciendo en este texto acerca del Señor Jesucristo, acerca de su fe en Él, acerca de lo que ellos han entendido de quién es Él? Y eso es revelación que Dios le está dando a Pedro. Dios está hablando a través de él. Así que no solo es escogido, pero es equipado y es usado por Dios. Y aquí yo hago una pausa mirando esto. ¿Qué clase de persona era Pedro? Pedro era un hombre muy problemático. Era un hombre difícil. Era un hombre orgulloso, como vimos la semana pasada, como parte del grupo de los 12. Pero Dios fue fiel en usar a Pedro. Aún en esta condición que se encuentra, porque todavía Pedro no está transformado. Pedro está caminando con el Señor Jesús, está en el proceso de ser transformado. Él no está completamente transformado. Y yo llego a una conclusión allí. Si Dios llama a un líder para enseñar a la iglesia del Señor, puede que ese líder tenga muchos errores en su vida. Puede que tenga poco entendimiento de algunas verdades de la Biblia. Pero Dios no lo puede dejar en oscuras. Dios no dejó a Pedro en oscuras. Pedro cuando habla, cuando declara, obviamente Dios está obrando en él. Dios es fiel con el que Dios escoge y llama. Dios siempre es fiel. Miren Mateo 16, 15 al 16, la declaración que mencionamos ahora. Les pregunta el Señor Jesucristo a los discípulos. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque la gente dice, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta. Pero dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? El 16. ¿Quién respondió? Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado es porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Entonces Dios le da revelación a Pedro acerca de quién es el Señor Jesucristo. Igual lo hace con todo hombre que Él escoge para prepararlo como líder. ¿Sí? Vamos ahora a mirar cuando el Señor Jesucristo delega autoridad sobre Pedro. Y no quiero ir ahorita a su reprensión todavía, aunque está ahí cerquita. ¿Sí? Pero Mateo 16, 18 al 19, mire lo que dice. Yo también te digo, está Jesús hablando con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro es la palabra Petros en griego. Petros en inglés se dice pebble, en español
piedra tenemos la palabra mezclada, pero es como una piedrita, ¿sí? Una piedra que se puede sostener en la madre. Entonces el Señor le dice, tú serás Petros, piedra. Simón da la connotación de que era un hombre muy cambiante, no era alguien sólido, fluctuaba mucho. Pedro o Petros, da la connotación de algo sólido, algo permanente. Entonces Jesucristo está afirmando a Pedro, dándole el nombre de Pedro, le está diciendo esto es lo que tú vas a hacer, ¿sí? Como una piedrita. Y el Señor dice, y sobre esta roca, la palabra en griego para roca es Petra. Para Pedro es Petros y para roca es Petra. Dice, sobre esta roca, sobre esta Petra. Petra quiere decir una formación rocosa. No es una piedrita, no es una piedra, es una formación rocosa. Algo grande, ¿sí? Algo gigantesco, a eso se refiere el Señor. Está refiriéndose que tú serás llamado Petros, y más adelante le explica por qué. Pero sobre esta roca está hablando de Él, Jesucristo, y Pedro declarándolo a Él como el fundamento sobre el cual se levanta la iglesia. Eso es lo que significa esto. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verso 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! Pedro recibiendo las llaves del reino de los cielos. No es como que usted se muere y llega al cielo y ahí va a estar Pedro con un montón de llaves y si él no le abre la puerta usted no entra. Vamos a ver qué significa eso. Pedro recibió las llaves del reino de los cielos por esa razón. En Hechos capítulo 2, tendríamos que leer 42 versículos para ver eso. Pedro predica el primer mensaje después de Pentecostés. Se convierten varios miles de judíos con la predicación de él. ¿Qué está pasando allí? Cuando Pedro predica, Pedro abrió las puertas del cielo. Les dejó saber quién era la puerta, que es Cristo Jesús. Y ellos creyeron, y esos miles de personas que están allí, ahora pueden entrar al reino de los cielos. ¿Quién abrió la puerta? Pedro. ¿Quién tenía la llave? Pedro. Jesucristo le dijo, te daré las llaves del cielo. Después cuando Pedro va y predica o instruye a Cornelio, y Cornelio se convierte, Pedro abre la llave, abre la puerta con la llave del cielo. ¿Para quién? Para los gentiles. Pedro abrió la puerta para los judíos y para los gentiles. Eso es lo que significa cuando el Señor le dice, te daré la llave del reino de los cielos. En este contexto. Acuérdese, Pedro está en formación. Pedro comete muchos errores. Pedro dice cosas muy malas también aquí. Pero aún así Jesucristo lo está mirando a él porque está viendo lo que va a pasar en su corazón. Está invirtiendo en este hombre porque ve que es el hombre, es la materia prima adecuada para hacer de él un héroe. Sí, es un héroe, pero un líder, ¿sí? Y Pedro más adelante vemos que él hizo eso. También vamos a ver allí cómo Pedro es reprendido por el Señor. Vamos a ver su reprensión, Mateo 16, 21, 22. Es este mismo contexto. Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Una gran revelación, la más grande. Después Jesús le dice, te daré las llaves del cielo. Le dice, lo que ates en la tierra, atarás en el cielo, lo que desates en la tierra, desatarás en el cielo. Y miren lo que pasa después de eso, en el verso 21 y 22. Antes de llegar allí, Jesucristo, en el 21 habla de su muerte. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario y que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Acuérdense que Pedro acaba de declarar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él está reconociendo la autoridad absoluta de Jesús en su palabra. Y Jesucristo sigue hablando con esa misma autoridad. Verso 22, entonces, ¿quién? Pedro, otra vez Pedro. Tomándole aparte, yo creo que Pedro lo tomó del brazo porque estaba hablando con todos los discípulos y dice, Señor, no, vente para acá. ¿Cómo estás hablando así? Mira lo que le dice Pedro. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo se te ocurre que tú vayas a morir así, Señor? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro,
quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wait a minute. ¿No acaba de decir Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿No es esta la declaración sobre la cual se fundamenta la iglesia del Señor? ¿No le dijo Jesucristo, te daré las llaves del cielo, tú abrirás las puertas del cielo? Y enseguida Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿me eres de tropiezo? Acuérdese, Pedro está en estado de formación. Y en su estado de formación, Pedro como buen líder, hace bien la declaración del Señor Jesús. Jesús lo declara como líder de entre todos los apóstoles cuando le dice, te daré las llaves del cielo. ¿Y qué hace Pedro? Yo me imagino, el texto no dice, pero yo trato de meterme un poquito en la vida de Pedro aquí. Y dice yo que Pedro dijo, oh, yo soy el líder. Yo soy el líder. Soy reconocido por el Señor como el líder. Y cuando oye al Señor Jesucristo hablar eso, Él toma la posición. Si yo no lo apruebo, no está bien. Así que, Señor Jesús, vente para acá. No está bien eso que tú estás diciendo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A veces el líder puede tomar un lugar que no le corresponde. Y decir cosas que no le corresponden. Y tratar de extender su autoridad donde no la tiene. Y eso le pasa aquí a Pedro. Y el Señor Jesucristo lo reprende de la manera más dura que cualquiera de sus discípulos jamás fue reprendido. Fue Pedro. El que es líder se atreve más. El que es líder se choca más. El que es líder da más pasos de fe. El que es líder siempre quiere avanzar, siempre quiere tratar. Y el que es líder toma mucha iniciativa y aún a veces fuera de lugar. Miremos más de la vida de Pedro. Pedro niega a Jesús. Mire Mateo 26. Este hombre que hizo semejante declaración, semejantes declaraciones como vimos en Mateo y como vimos en Juan. Mateo 26, 31 al 32. Bueno, del 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién responde cuando Jesucristo habla? Pedro. Verso 33, aquí está Pedro otra vez. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, miren lo que Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro está diciendo, Señor, yo soy más que todos estos seguramente te van a negar, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a dejar, yo voy a estar aquí. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús no se detiene ni una sola vez en decirle la verdad de frente a Pedro cuando él está cometiendo todos estos errores. Trata con su orgullo, trata con su vanagloria, trata con su prepotencia, trata con su mal uso de autoridad. Inmediatamente Pedro no se queda callado. ¿Qué le dice Pedro? Verso 35. Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Siguieron el ejemplo de Pedro. No importa, Señor, yo me muero contigo. No te voy a dejar, no te voy a negar. Pero Pedro lo negó. Pedro lo negó exactamente cuando el Señor dijo que lo iba a negar. Miremos Juan 21:3. Bueno, y dice la palabra que cuando Pedro lo negó y el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Y es la característica de un líder, siempre regresa con su Señor. Siempre regresa con su Señor. Juan 21:3. El Señor Jesucristo aquí ya ha resucitado. Él ya ha estado con los discípulos. Los discípulos, hay que poner juntas todas las historias para entender los 4 evangelios, pero en este punto los discípulos están desanimados. Pedro es el líder de los 11, porque ahí quedaron 11. Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo cuando vimos en Mateo 4:18, que fue llamado y le dijo, Pedro es pescador, ¿cierto? Jesús le dice, ven y yo te voy a hacer pescador de hombres. Está hablando de su ministerio. Y mira lo que Pedro dice aquí en 21:3. Simón Pedro les dijo,
voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces que Pedro aquí se está regresando a lo que él hacía antes. Me pregunto si eso es lo que yo he tratado de hacer con Uber a veces, pero creo que no estoy tanto a ese extremo. Pero dice que Pedro se está regresando a lo que hacía antes. Está dejando el ministerio. El Señor Jesucristo viene allí, les dice dónde poner la red se llena. Dice que Pedro se pone la ropa, se tira al agua, segunda vez que hace eso. Pedro siempre impulsivo, siempre rápido, siempre tomando acción. Después ellos salen afuera, el Señor ya tiene un pez que tiene asado ahí para comerlo con ellos o desayunar con ellos. Los invita a comer, están ahí con él, no le quieren preguntar, saben quién es, pero no le preguntan. Y ahí nos movemos al verso 15 hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos? ¿Qué nombre está usando el Señor Jesús para referirse a él? Simón, no le está diciendo Pedro. Él se ha regresado a lo que hacía antes. Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesucristo está restaurando el llamado de Pedro. Pedro tiene una crisis después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y en esa crisis se regresa a lo que él estaba, a su profesión de pescador. Y el Señor lo llama otra vez y lo está restaurando. Y le está diciendo, este es el primer llamado que te di, este es el llamado que tienes que cumplir. Dios no llama a un líder para jugar con él. Dios no llama a un líder para formar algo que no va a servir para edificar el cuerpo de Cristo. Jesucristo es fiel en el llamado. Jesucristo es fiel en el trato con Pedro durante toda su vida. Y era un hombre que daba dolores de cabeza constantemente. Pero Jesús nunca se echó para atrás con él. Siempre estuvo trabajando en el corazón de Pedro. Y quiero que miremos lo que Pedro dice después de este evento en 1 de Pedro 5:2. Recuérdese que Jesús le dice a él, pastorea mis ovejas, apacienta mi rebaño. Y mire en 1 de Pedro 5:2. Pedro ya está completamente transformado aquí y dice lo siguiente. Leamos del 1, lo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Quién está diciendo aquí apacentar la grey? Es Pedro. Pedro se parece mucho al Señor Jesucristo en este punto de su vida. En el otro punto de su vida es un hombre que está teniendo batallas, teniendo luchas, teniendo dificultades, cae, se levanta y cae, se levanta y avanza, echa para atrás y se va fuera del lugar y lo regresan. Pero aquí Pedro está bien acertado. Está enseñándole a los pastores, a los ancianos, exactamente lo mismo que Jesús le había dicho a él. Cada experiencia que Pedro tiene en su vida con el Señor Jesucristo fue un paso más en el entrenamiento de Pedro. Cada choque que tuvo fue un paso más en su entrenamiento. Mire lo que Jesús a Pedro le enseña, que se someta al gobierno. Habla de los impuestos en Mateo 17 y le dice, los hijos del rey no deben pagar, pero por cuestión del gobierno vamos a hacerlo. Ve y saca un pez y ese pez va a tener una moneda, con esa moneda pagas tu impuesto y mi impuesto. Yo creo que Pedro pensaba como líder, yo estoy ocupado en los negocios del reino de Dios, ¿por qué me voy a preocupar por esto de impuestos? ¿Por qué me voy a preocupar por esto de pagar la luz o el agua, hacer estas cosas? Jesucristo le dice, no,
sométete y sé fiel en lo que tú tienes que hacer. Obviamente un buen cristiano y un buen líder no roba al gobierno con los impuestos, pero el Señor le enseña a Pedro aquí a someterse. Pero mire cómo Pedro escribe en 1 de Pedro 2, versos 13 al 18. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. No fue iniciativa de Pedro pagar los impuestos, fue de Jesús. Y aquí enseña, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y sigue hablando, está la voluntad de Dios, que se sometan a toda autoridad. Pedro es un hombre completamente transformado. Otras características de esa transformación. Pedro fue un hombre que aprendió mucho dominio propio. Era un hombre muy impulsivo, pero vemos que cambia cuando Jesucristo, vienen los siervos del sumo sacerdote para llevárselo preso. Está en Getsemaní. ¿Qué hace Pedro cuando viene uno de los siervos cerca? Saca la espada y quiere volarle la cabeza. Él va por la cabeza, pero le corta una oreja. Yo creo que el siervo se agachó y le voló la oreja nada más. Señor Jesucristo, no hagas eso, guarda tu espada. El que a espada mata, a espada morirá. Está diciéndole, tú tienes que confiar en la voluntad de Dios el Padre. ¿Qué no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles y me pueden liberar en este momento? Pero evitaré que se cumpla el propósito de Dios. Está enseñando, depende en Dios, ten dominio propio. No es el momento para sacar la espada. Ahora miremos 1 de Pedro 4, versos 12 al 14. ¿Qué dice Pedro después de que es transformado? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados o bendecidos o felices, se puede traducir, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Eso es muy diferente. Viene persecución, saca la espada, le quiere cortar la cabeza. Y ahora, ¿qué pasa? Dice, hey, gózate, te están persiguiendo. Y si usted lee el contexto de 1 de Pedro, fue escrito para creyentes que estaban siendo perseguidos o a punto de entrar en una persecución severa contra ellos, donde iban a morir por causa del Evangelio. Pedro fue transformado completamente. Era un hombre orgulloso. En Juan 3, 6 al 11 no vamos a ir allí, pero dice que Jesús tomó un lebrillo, una toalla y un bucket, ¿cómo se dice balde? Cubeta, gracias, una cubeta, y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Y cuando llega a Pedro, ¿qué dice Pedro? A mí no me vas a hablar a los pies, Señor. ¿Qué muestra eso de Pedro? Orgullo. Cuando una persona no acepta que otra persona le sirva, es un orgulloso. No, yo no necesito ayuda, yo puedo hacerlo yo solo. Eso es orgullo. Pedro muestra su orgullo ahí. Pero cuando llegamos a 1 de Pedro 3, 8 y 9, mire lo que dice Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, que no lo eran, amándoos fraternalmente. Él creía que era mejor que sus compañeros, misericordiosos. Quiso matar al siervo del sumo sacerdote, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Esto es pura humildad lo que él está hablando aquí, es completamente diferente. Mire el verso 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y humildad es lo mismo. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro es un hombre cambiado completamente. Estaba dispuesto a sacrificarse. 1 de Pedro 4:19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente. Si tienes que sufrir por la justicia, sufre, está dispuesto a sufrir. 1 de Pedro 4:8 muestra que Pedro aprendió a amar. Mira lo que dice el verso 8.
Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Algo que Pedro no tenía mucho antes. Jesús le enseñó a Pedro a ser humilde cuando le lavó los pies. Jesús le enseñó a someterse a las autoridades. Jesús le enseñó a amar. Allí en el libro de Juan, después de que lava los pies, le dice: un nuevo mandamiento los dejo, ámense como yo los he amado. Pedro entiende acerca del amor y enseña acerca del amor, y es un hombre que vivió amando. Cuando Jesús lo llama, Jesús era un hombre, Pedro, era un hombre áspero, impulsivo, orgulloso. En Colombia decimos, alguien así era atravesado, es decir, ese se atraviesa donde sea. Impaciente, agresivo, falto de fe. Pero Jesús hizo de él un verdadero líder. Pedro llegó a ser el líder que Jesús preparó, un hombre completamente transformado. Mire, 2 de Pedro 1, versos 5 al 7. Y usted mira esta lista, que aquí ya se ha predicado ese tema, pero usted mira esta lista que Pedro habla, es porque Pedro tiene estas virtudes en él. ¿Cómo llegó eso a él? Es la obra de Cristo. Mire, versos 5 al 7, de 2 de Pedro 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe. Pedro era un hombre que fallaba mucho en la fe. A la fe virtud, a la virtud conocimiento. Hablaba mucho sin conocimiento también. Al conocimiento dominio propio, era un hombre que no tenía dominio propio. Al dominio propio paciencia, él era impaciente. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, aprendió a amar. Afecto fraternal amor. ¿De dónde saca Pedro todo esto? Pedro no era nada de esto, no tenía nada de esto en su carácter, en su persona. Jesucristo lo transformó. Usted a veces tiene luchas con sus hijos. Usted a veces tiene luchas en su matrimonio. A veces tiene luchas en su trabajo. A veces tiene lucha con sus papás o sus suegros o un hermano o un tío o un familiar. Y usted ora por esa persona. Usted dice, este no tiene arreglo. Este no tiene arreglo. Pedro no tenía arreglo, humanamente hablando. No había manera de que Pedro tomara un curso de liderazgo y saliera preparado como el gran Pedro que estamos leyendo aquí. No había manera. No había sistema humano. No había forma humana. No había escuela donde él pudiera ser formado. Muchas veces, mucha gente piensa que si mandamos a nuestros hijos a la universidad, entonces van a ser como un Pedro o como un Juan o como un Pablo. ¡No! No, Cristo Jesús es el único que puede transformar el corazón de un hombre genuinamente y hacer de él o hacer de ella la persona que va a traer mucho fruto para glorificar a Dios, como oramos al principio del servicio. Solamente Jesucristo. No piense que los sistemas de educación van a transformar el corazón de nadie. Muchos que tienen educación son asesinos bárbaros. Cuando van y hacen abortos, cuando van y hacen assisted suicide y toda esa onda. Pedro no tuvo educación de una universidad, pero sí estuvo cerca de Jesús y fue transformado. Él llegó a creer y fue transformado por el Señor Jesucristo. Pedro negó al Señor Jesús. Y no lo vamos a leer ahí, pero en 1 de Pedro, capítulo 1, los primeros versos, afirma, nadie te va a quitar si Él te eligió. No vas a perder tu salvación. Tienes una garantía, tienes una herencia. Afirma al creyente. Es completamente diferente al Pedro que conocíamos de antes. Jesucristo tuvo éxito en Pedro como lo tuvo en todos sus discípulos. Pedro recomendó la elección, el libro de Hechos, capítulo 1, de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas. Predicó en Pentecostés. En Hechos capítulo 5 llegan Ananías y Zafira, mentirosos y engañadores, porque venden una propiedad y traen el dinero que no es. Están mintiendo, están pretendiendo. Y el Espíritu Santo mata a Ananías y mata a Zafira en frente de Pedro.
Pedro es el que interviene en Hechos 15 cuando hay una disputa acerca de lo que deben hacer los gentiles en cuanto a la ley o no la ley. Es la cabeza principal de la iglesia en Jerusalén. Fue encarcelado por predicar el evangelio, lo azotaron por predicar y su respuesta fue: ¿a quién debo obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y prefiere obedecer a Dios. Responde al brujo Simón y lo reprende y queda ciego. Resucita a Dorcas de entre los muertos en Hechos 9, 36 y 43, una mujer fiel que muere y va y la resucita. Escribe estas 2 epístolas. Y cuando Pedro muere, se cree que a su esposa la crucificaron enfrente de él. Él estaba viendo la muerte de su esposa, porque Pedro tenía esposa y siempre andaba con ella. Pablo dice: ¿acaso los apóstoles no podemos llevar una hermana con nosotros como esposa, como hacen otros como Pedro? La tradición dice que a la esposa la crucificaron enfrente de él. Y la tradición dice que Pedro le decía: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Su esposa está muriendo, sangrando allí. Acuérdate de Jesucristo. Y después que la matan a ella, lo van a crucificar a él. Y él dice: crucifíquenme de cabezas, yo no soy digno de morir como mi Señor. Este es un hombre que amaba a Cristo con todo su corazón. Y había sido transformado en lo más profundo de su fibra, de su ser. Y manifestaba la obra de Cristo en su vida. Este es Pedro, el más cabeza dura de todos. Este es transformado completamente por el Señor. Tenga fe, confíe en Dios. No hay nada que Dios no pueda cambiar. No hay nadie que Dios no pueda transformar. No hay situación que Dios no pueda tomar en sus manos y cambiar completamente para que Él sea glorificado. Tenga fe en Dios. Confíe en el Señor. El Señor usó a estos hombres que nadie da un centavo por ellos para transformar a todo el mundo. Y 2000 años después seguimos predicando ese evangelio y muriendo por ese evangelio. Vamos a orar. ¿Por qué no cerramos aquí y terminamos así esta predicación? El título era Pedro, un apóstol de Jesucristo, porque fue formado por Jesucristo. Un apóstol no se forma solo, en ese entonces ya no hay hoy en día. Un líder no se forma por sí solo, solo Cristo lo puede formar. Señor, gracias por lo que nos permites ver de la vida de Pedro. Gracias por los muchos ejemplos de la iniciativa que él tomaba, del compromiso, de la dedicación, de un hombre que escuchó de ti y dio todo, aunque era áspero, no estaba formado, su carácter era torcido, horrible, pero allí estaba y prevalecía y persistía y quería saber y quería conocer y quería hablar y quería declarar lo que él entendía, no se aguantaba. Y tú lo formaste, Señor, en un hombre turbulento en su ser, a un hombre con dominio propio, lleno de amor, con muchas virtudes, que fue ejemplo para la iglesia en Jerusalén y para el establecimiento de la iglesia en general, todo el mundo. Gracias, Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Creemos que lo que hemos leído es verdad, es cierto. Hemos visto la vida de un hombre que vivió y caminó aquí en la tierra contigo, Señor. Y los que hemos sido transformados y estamos siendo transformados, damos gracias y damos la gloria a ti. No hemos logrado ningún alcance por ir a una escuela. Es la obra que tú has hecho en nosotros, como Pablo dice en Filipenses 1:6. La obra que tú comenzaste, tú la perfeccionarás. Y oramos, Señor, por las personas por quienes oramos y pensamos que no van a cambiar. Humanamente es cierto, pero no para ti. Tú puedes cambiar el corazón de cualquier persona, Señor. Decidimos creer, esperar en ti y darte a ti la gloria y el honor por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, y oramos, Señor, que ese mensaje por el cual Pedro murió, su esposa murió y todos los discípulos murieron, lo sigamos predicando hoy. Que en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús, hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. El que crea, el que se arrepienta, el que confiese a Cristo como Señor y Salvador,
tiene vida eterna si esa es la obra que tú estás haciendo en sus corazones. Y oramos que los que están escuchando esto y tú les estás llamando, están escuchando tu llamado, respondan, Señor, porque tú lo vas a transformar. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Antes de seguir con la música, al final que terminemos de cantar,